parte del cuerpo espiritual que es la iglesia del Señor. Amén. Así que pediría por favor que los pequeños vayan subiendo, cierren la puerta ahí atrás y vamos a ponernos de pie una vez más para orar y pedirle al Señor por este tiempo de la palabra, para que el Señor una vez más nos hable, ministre a nuestros corazones y haga algo nuevo en nuestras vidas. ¿Cuántos queréis que Dios haga algo nuevo? Amén. Yo quiero cada día que Jesús haga cosas nuevas. Él es un experto en hacer cosas nuevas. Amén. Pues Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu presencia en este lugar en medio de tu iglesia, sabiendo que tu presencia está allá donde tu cuerpo, Señor, tu iglesia se reúne por todo el mundo. Te damos gracias y la reconocemos en esta mañana. Nos humillamos, nos postramos ante ella, sabiendo que por medio de tu Espíritu Santo tú harás algo nuevo hoy en nuestros corazones. Estoy seguro de que ya has comenzado a hacerlo. Sigue con esa obra de gracia, esa obra de poder, esa obra de amor. Y mientras nos acercamos, Señor, a tu palabra que es bendita y que no tenemos palabras para agradecerte por ella, te rogamos que nuestros corazones sean abiertos completamente a ti. Nuestro entendimiento sea limpio, libre de toda tiniebla, de todo prejuicio, de todo temor. Y nuestras almas reciban aquello que tú tienes para nosotros con alegría, con gozo y con fe, para gloria y honra de tu nombre, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Pues mientras te sientas, mira a alguien que tengas a tu lado, o si no tienes nadie, mira a alguien que tengas detrás y dile: Dios te ha dado fe, díselo, para que muevas montañas. Dios te ha dado fe para que muevas montañas. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora, la primera montaña que Dios quiere mover en tu vida se encuentra en tu corazón. Se encuentra en mi corazón. Estas son las montañas más grandes, las montañas más rocosas, las montañas más difíciles de escalar. ¿Sabéis por qué? Porque removerlas significa que tenemos que renunciar a algo. A algo que creemos que quizás sea nuestro derecho, que quizás sea nuestra razón, que quizás sea lo que tenemos ahí durante tantos años guardado y protegido. Pero en esta mañana vamos a seguir meditando en la palabra del Señor, aquello que comenzamos la semana pasada acerca de la fe que mueve montañas. Amén. Y veíamos esa dimensión vertical, es decir, veíamos esa fe que mueve montañas partiendo de la base de Dios a quien pedimos. Él es el eje, es de donde nace todo, es el origen. La fe que mueve montañas nace de Dios y de su palabra. Amén. Y esto nos llevaba a ver que esta fe se fundamenta en una relación con nuestro Padre. Una relación que nos lleva a vivir en oración, que nos lleva a vivir en comunión íntima y constante con el Señor. Y en esa comunión descubríamos a un Dios fiel, a un amigo fiel, a un Padre bueno que nos da siempre cosas buenas. Pero además veíamos que en esa oración constante y en esa relación descubríamos a un juez justo que atiende siempre a las peticiones de sus hijos. Un juez acogedor que no deja nunca a nadie fuera a la puerta. Amén. Esta era la fe que echaba o que erradicaba, que arrancaba de raíz a los dos enemigos que veíamos la semana pasada: la duda y la incredulidad. La fe que mueve montañas echa fuera las dudas y arranca la incredulidad de nuestros corazones. ¿Para qué? Para que, como decía Jesús, hagamos sus obras e incluso aún obras mayores. Amén. Amén. Tiene que ser una fe que mueve montañas, y la fe que mueve montañas se manifiesta si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. Nadie se va al cielo sin confesar a Jesús con su corazón y con su boca. Es importante que de nuestro corazón manifieste aquello que ha de salir por la boca. Así que hoy me gustaría que analicemos algo que es fundamental, y es la dimensión horizontal.
Porque alguien dirá, bueno, si yo le pido a Dios y entre Dios y yo no hay ningún problema, ya Dios hará aquello que yo le pido. Bueno, la Biblia lo pone bien fácil, pero hay algo más que creo que tenemos que entender y comprender en esta mañana. Y es esta dimensión horizontal de la fe que mueve montañas. Es decir, si bien hacíamos énfasis la semana pasada en el Dios a quien se le pide, hoy veremos que esa fe se manifiesta también por medio de aquellos junto a quienes ejercitamos la fe y aquellos por quienes pedimos para que esa montaña se mueva. Amén. Esa dimensión que Jesús nos enseña y que Jesús quiere que vivamos correctamente. Amén. Así que con esta introducción le dejamos a Samuel también que se pueda sentar. Ha quedado bien la introducción con un poco de música de fondo, ¿verdad? No sé si estabais quietecitos por lo que estaba diciendo por la música, pero bueno, ha funcionado. Acompañadme, por favor, en esta mañana al pasaje que leíamos la semana pasada en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 18 al 22. Mateo, capítulo 21, versículos del 19, a ver si lo digo bien, del 18 al 22. ¿Os acordáis? Estamos en el contexto en que Jesús va a Jerusalén y tiene hambre, como vamos a ver a continuación. Y con ese hambre ve una higuera y quiere comer, pero se da cuenta de que la higuera es estéril. Ahora, ¿por qué quiere comer de una higuera cuando no era tiempo de higos? ¿Nunca os lo habéis parado a pensar? La propia Biblia nos lo dice. Porque la higuera daba una apariencia de lo que no tenía y de lo que no era. ¿Sabéis? Los árboles, como muchas plantas, al igual que la mamá. La mamá, ¿cómo sabemos que una mamá está embarazada? Porque se pone gordita. Porque crece, su cuerpo cambia, su cuerpo nos da a entender de que hay fruto en su vientre. Pues con los animales y también con las plantas pasa exactamente igual. Las plantas, cuando tienen fruto, cambian. Las hojas, el aspecto, el color es diferente a cuando están estériles y sin fruto. Así que Jesús vio una higuera, tuvo hambre y vio que esa higuera podía contener fruto porque le estaba dando a entender que había fruto en ella por el tipo de hojas y el tipo de color que tenía la higuera en ese momento. Pero se acerca y, como vamos a ver, no había nada. Y fijaros lo que dice la palabra del Señor. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, ¿qué dice? Lo recibiréis. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La semana pasada veíamos la dimensión vertical. Dios a quien pedimos, el origen de todas las cosas, el origen de nuestra fe, aquel que responde a nuestras oraciones, y lo hacemos porque reconocemos a un Padre bueno, a un amigo fiel, a un juez justo que nos acoge y que quiere que insistamos en nuestras peticiones. Pero hoy vamos a ver algo más que Jesús nos enseña. Y me gustaría que me acompañéis unos pasajes un poquito más atrás en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Y fijaros lo que dice aquí. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Lo primero que me gustaría destacar en este pasaje es una condición que Jesús pone para que Dios mueva la montaña y conteste a la petición. La hemos leído aquí. Y es que la oración de fe debe hacerse por dos, como mínimo, dos personas que se ponen de acuerdo en algo. Y esto me habla de armonía. Esto me habla de sintonía. Si buscamos en el diccionario lo que es el significado de armonía, una de las definiciones es relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. Ahora bien, este pasaje, si lo observamos detenidamente y dentro de su contexto,
vemos que de lo que nos habla es del perdón, lo cual veremos un poquito más adelante. Pero quedaros con esa palabra, armonía, relación de paz, acuerdo, un mismo objetivo. Lo segundo que podemos ver en este pasaje que hemos leído es otro aspecto que yo entiendo que es fundamental para que la fe actúe y que Dios escuche la oración. Dice, 2 o 3 reunidos en mi nombre, está diciendo Jesús. Nos habla de 2 o 3 personas o más personas reunidas, es decir, juntas físicamente en un mismo lugar y a una misma hora y con un mismo propósito. ¿Amén? Aquí ya vamos viendo algo de lo que Dios nos delimita y nos marca. Y esto va directamente, por eso decía que la primera montaña que debemos remover en nuestro corazón es la que está en nuestro corazón. Porque cuando decimos vamos a hacer esto o lo otro, a la mayoría, si no nos condiciona o no nos quita de nuestro tiempo, pues vamos. Pero cuando decimos vamos a orar todos juntos, hay muchos que, no, yo ya oro en mi casa. Yo ya paso mi tiempo de oración en mi casa. Yo ya voy al culto el domingo. Y no se dan cuenta de que hay una promesa, pero que además es una promesa condicionada para que Dios conteste la oración. Hay oraciones que Dios no va a contestar en tu casa porque te las va a contestar aquí, cuando estés en medio del cuerpo, de acuerdo con tus hermanos. ¿Amén? Por eso es tan importante el tiempo de oración en la iglesia. Por eso es tan importante cuando los hermanos, juntos en armonía, como dice el salmista, nos ponemos de acuerdo en un mismo propósito, en un mismo tiempo y momento y lugar para pedirle al Padre y que Él conteste a nuestras peticiones. Amén. Pero además dice que lo hagan en mi nombre, es decir, en el nombre de Jesús, o lo que es lo mismo, por la fe en la persona y obra de Jesucristo. Amén. Solamente por la fe en Él. Decíamos que la fe que mueve montañas no es optimismo, ni positivismo, ni pensamiento positivo, ni declaración positiva, ni milongas de esas. No, la fe que mueve montañas es la fe en la persona y obra de Jesucristo. La fe que descansa únicamente en los méritos de Jesús en la cruz del Gólgota. Amén. Pero aquí vemos que tiene que ser una fe que se vive en comunidad. Jesús no está hablando a una persona. Dice, cuando os juntéis, cuando pidáis. Constantemente Jesús está hablando en plural. Está dirigiéndose a un grupo de personas, 2 o más personas. Amén. Y lo tercero que yo veo aquí en este pasaje es para mí lo más importante, y creo que para nosotros debería serlo también. Dice, yo estoy en medio de ellos. Es que cuando nos juntamos en su nombre, con un mismo propósito, la presencia de Jesús se manifiesta en medio nuestro. Aunque tú no puedas verle o no puedas sentirle con tus emociones, recuerda que las emociones son muy engañosas. Aunque tú quizás con tu intelecto no puedas racionalizar la presencia de Jesús, yo te aseguro, porque es una promesa de Dios, que Dios está aquí por medio de su Espíritu Santo. Amén. Y si no lo sientes, quizás es porque tu corazón está duro, quizás porque tu razón está engañándote, quizás porque tus emociones están en otro lugar o tus pensamientos están en otra cosa. Pero yo te aseguro, además de que lo siento, de que lo percibo, de que lo vivo, de que el Espíritu Santo, representando a Jesucristo nuestro Señor, está aquí en este lugar. Su presencia está aquí. Donde está Jesús, cosas pueden suceder, cosas pasan. Amén. Esta es la presencia de Cristo, es la garantía de que el Padre escucha la oración de sus hijos. Su presencia en nosotros, en medio nuestro, con nosotros, es el nexo de unión entre el hombre que pide y el Dios que escucha. Dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Y no solamente para ser salvos, pero también para, dentro de esa salvación, poder tener comunión e intimidad con el Padre. Si vamos al Antiguo Testamento, nos encontramos que Moisés, en el capítulo 33 de Éxodo, hablaba con el Padre, hablaba con Dios cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Pero ¿dónde iba Moisés a hablar con él? En un principio Dios se reveló a Moisés en el monte. Y en el monte recibió los mandamientos, en el monte recibió las instrucciones para el tabernáculo y para las leyes que tenían que regir la vida del pueblo de Israel. Pero después, cuando ya esas instrucciones fueron dadas, Moisés construyó, dice que sacó el tabernáculo de reunión fuera del campamento y allí se posaba la nube. Leer Éxodo 33 es muy interesante. Se posaba la nube, mientras tanto el pueblo salía de su tienda y se quedaba de pie adorando delante de su tienda porque sabían que Moisés estaba hablando con Dios. Y dice que desde la Shekinah, que desde la presencia, misma presencia de Dios, Moisés
hablaba con Dios y Dios hablaba con él. La presencia de Jesús, esa Shekinah del Antiguo Testamento en el tabernáculo de reunión. Es ese momento, ese lugar de encuentro entre Dios y los hombres, que solo es posible por la persona y obra de Jesucristo y ahora por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Así que importante, hablamos de armonía, personas que se ponen de acuerdo en algo, en un mismo lugar, momento y tiempo, y que además reconocen que Jesús está presente en medio de ellos. Amén. Amén. Ahí ya estoy atacando directamente a la montaña que hay en tu corazón. Para los que creen que no es importante orar en comunidad y para los que creen que pueden pedir al Padre sin tener armonía y comunión con sus hermanos. En segundo lugar, me gustaría que viésemos algo que también Jesús nos enseña, pero que lo hace por medio del apóstol Juan, en la primera epístola de Juan, y es pedir según la voluntad de Dios. Para que la fe mueva montañas, debemos pedir según la voluntad de Dios. No podemos pedir cualquier cosa, eso lo dice la Biblia. No podemos pedir la primera barbaridad que se nos ocurra o el caprichito que tengamos en ese momento. Tenemos que pedir según la voluntad de Dios. Amén. Acompañadme, por favor, a la primera epístola del apóstol Juan, al capítulo 5. Y sabéis, este aspecto de pedir en la voluntad de Dios es uno de los aspectos de la fe que más conflictos le crean a los creyentes. Es algo que muchas veces los hermanos se acercan y dicen: pastor, ¿cómo sé que estoy pidiendo en la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que lo que quiero pedir agrada a Dios, está de acuerdo a su voluntad? ¿Cómo sé que estoy pidiendo bien? Porque la misma Biblia nos dice que pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. O sea que ya la palabra nos enseña que los primeros creyentes no sabían siempre pedir bien. Nosotros estamos más o menos en las mismas, ¿verdad? Si no tenemos la dirección y la guía del Espíritu Santo. Pero en la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, versículo 14 y 15, leemos así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que, si tú tienes también este conflicto de decir: ¿cómo sé que estoy pidiendo bien? ¿Cómo sé que Dios va a responder a la fe que hay en mi corazón pidiendo lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios? Aquí tenemos algunas respuestas. En primer lugar, viendo este pasaje, vemos que Dios presupone un cierto grado de fe en las oraciones. Es decir, que Dios escucha la oración cuando ve fe en la persona que le pide. ¿Por qué? Porque fijaros las palabras de las que nos habla. Confianza. Y esta es la confianza. La confianza viene de la misma raíz de fe, de creer, seguridad, certeza. Dice de que Él nos oye. Es decir, cuando pedimos, Dios tiene que ver que en nuestro corazón hay fe en que Él nos está escuchando. ¿Cuántas veces escucho: es que Dios no me oye? Digo: no, eres tú el que está sordo. Dios no está sordo. Dios oye. Pero no es lo mismo oír que escuchar. Hay mucha gente que oye, pero hay pocos que escuchen bien. Porque alguien puede estar oyéndome en este momento, pero no está escuchándome. Puede estar oyendo mis palabras, puede estar oyendo el timbre de mi voz, puede estar incluso entendiendo racionalmente lo que estoy diciendo, pero no está escuchando en su corazón, no está recibiendo la palabra de Dios en su corazón. Está siendo rebelde a lo que Dios le está enseñando en esta mañana. Pero aquí nos habla de confianza, de fe de que Él nos oye. Y dice: y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las cosas que le pedimos. El Señor presupone que hay fe en nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la fe. Es un don. Es un don. Y Él no nos pide una gran cantidad de fe. Él nos pide un granito de mostaza. Yo recuerdo cuando estábamos en Israel, ¿verdad?, a finales de año, y estábamos en el estanque de Jarot, donde Gedeón tuvo que escoger a los 300. Y cuando caminábamos por allí, de repente Dani se para y dice: mira, ¿esto qué es? Y Nino, nuestro guía, dice: mira, esto es lo que le llaman por aquí, lo que es la planta de mostaza, que no es lo que nosotros entendemos como la mostaza con la que hacemos. Y ¿sabéis? El grano era minúsculo y ya era un grano en flor, por así decir. O sea, que imaginaros cómo era la semilla. Los miopes sin gafas no la veríamos. No la veríamos. Es el tipo de fe, o sea, esa es la cantidad de fe que Dios necesita en tu corazón y en mi corazón para que algo suceda. Pero tenemos que tener en cuenta esto: Dios no quiere que lo hagamos solos.
Dios no pretende en ningún momento que vivamos esa fe solos. Sí, en nuestros tiempos de oración cada día, en nuestra relación íntima con el Señor y con el Espíritu Santo en todo momento y en cualquier lugar. Pero hay una fe que mueve montañas, que Jesús nos está enseñando que tiene que vivirse en comunidad, que tiene que manifestarse en medio del pueblo del Señor, que es la iglesia. Amén. Así que Dios en este momento nos está diciendo que Él ya presupone que hay algo de fe. Por lo tanto, si quieres que Dios escuche tu oración, asegúrate de que hay fe en tu corazón. Y antes, mientras cantábamos, y hago un paréntesis, estas canciones de Cuando pienso en tu amor, al contemplar tu obra en la cruz, son canciones que hablan del amor de Dios. Y muchas veces, hermanos, tú y yo nos esforzamos por cantarle o por amar a Dios. Y somos conscientes de que no llegamos. Yo te animo en este tiempo, como bien nos enseñaba el pastor José María Romo, a que quizás cantes más del amor que Dios tiene por ti, que no del amor que tú tienes por Él. Porque el amor que nosotros tenemos por Dios nace del amor que Dios tiene por nosotros. Así que si no sabemos ese amor, si no conocemos ese amor, si no experimentamos ese amor, el amor que le podamos dar al Señor es mínimo, es poquito. Invierte tu tiempo en deleitarte en el amor de Dios. Ahora, ¿cómo haces eso? Conociendo el amor de Dios. ¿Y cómo conoces el amor de Dios? Por medio de la palabra del Señor. Esta es una carta de amor para ti y para mí. Es una carta de amor de Dios para nosotros, para la humanidad. No solo para sus hijos, también para aquellos que aún no le conocen. Pero necesitamos pararnos, ¿verdad? Siempre escucho, es que no tengo tiempo. No, sí tienes tiempo, inviertes mal tu tiempo. Invertimos muy mal nuestro tiempo. Dejamos que el trabajo ocupe la mayor parte de nuestro tiempo. Dejamos que las diversiones ocupen la otra parte que nuestro trabajo no ocupa. Y la otra que no queda, pues durmiendo, en lugar de orando como Jesús, roncando como hicieron los discípulos. Hermano, ¿quieres amar a Dios? Conoce el amor de Dios por ti. Deleítate en el amor de Dios. Descubre el amor de Dios cada día. Y cierro paréntesis. La fe que mueve montañas, vemos en este pasaje, es la oración además que se manifiesta cuando pedimos por algo concreto. Fijaros, que si pedimos alguna cosa, la palabra, el sustantivo cosa, ya nos está hablando de algo concreto, algo específico. Y un poquito más abajo dice, en cualquier cosa, repite, está haciendo énfasis. Y cuando la palabra hace énfasis, repite, insiste en algo, es que quiere que cojamos esa idea y que le demos la importancia que para Dios tiene. El Señor responde a las oraciones, que además de hacerse en armonía, que de hacerse de común acuerdo, que de hacerse dentro del contexto del cuerpo, de hacerse en el nombre de Jesús cuando su presencia está en medio nuestro, de hacerse cuando ve fe, Dios responde a las oraciones específicas y concretas. A nuestro Padre no le gusta que divaguemos, ni que intentemos disimular nuestra falta de fe con expresiones como, yo lo escucho mucho, Señor, tú lo sabes todo. Y quedamos muy espirituales. Señor, tú sabes lo que necesito. Y quedamos muy sometidos a la voluntad de Dios. Señor, hágase tu voluntad. Yo te pido, pero hágase tu voluntad. Hermano, eso es pedantería espiritual. Eso es una perogrullada. Eso es hablar lo que todo el mundo sabe. Dios hace siempre lo que quiere. No necesita que tú se lo recuerdes. ¿Amén? Porque la palabra nos decía la semana pasada, ¿quién de vosotros, aun siendo malos, si vuestros hijos os piden un pan, le dan una piedra? Pues a vosotros, siendo malos, le dais cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre nos dará todas las cosas y además el Espíritu Santo al que se lo pida? O sea, que Dios siempre da cosas buenas, así que lo que Dios quiere es que le pidamos. Si tu hijo te tiene hambre, no te va a pedir una chaqueta, te va a pedir un bocadillo. O un yogur, o algo, lo que le apetezca en ese momento. Cuando digo yogur, Alba dice así. ¿Por qué? ¿Te gustan los yogures? ¿No? Así que cuando tú necesites algo, o tú tengas un clamor, tengas una petición, pídele exactamente eso al Señor. Si se te ha roto el coche, no le pidas una moto, pídele un coche. Ahora, no le pongas marca, porque a lo mejor se nos dice, ¿dónde vas, flipado? No sabes conducir un 600 y me pides un Mercedes. Por favor. Pero si tienes hambre, pídele comida. Si tienes necesidad de un abrazo, pídele un abrazo. ¿Sabes cuándo yo sé que alguien necesita un abrazo? Porque llega a la iglesia así. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien, bien.
Esa persona necesita un abrazo. Está desesperado, desesperada por un abrazo. Pero es tan orgulloso o tiene tanto miedo que no sabe cómo pedirlo. Pero tan sencillo porque es que ni siquiera sabe cómo pedírselo a su padre. Yo me levanto muchas veces por la mañana y me levanto y digo, Señor, no tengo ganas de nada, estoy agotado. Físicamente, mentalmente, psicológicamente. Y estoy agotado. Estoy agotado. ¿Sabéis qué es lo que le pido al Señor? Fuerzas. Fuerzas. ¿Para qué le voy a pedir otra cosa si no es lo que necesito en ese momento? Quizás en un momento más adelante durante el día tenga que tomar una decisión importante. ¿Y lo que necesito qué es? Sabiduría. Entonces no le pido fuerzas, no le pido sabiduría en ese momento. Y quizás cuando ya tengo la respuesta y tengo la sabiduría para tomar esa decisión, pero me falta la valentía, ¿qué le pido? Valentía. No le pido fuerzas ni sabiduría, le pido valentía, porque ya he pasado esos 2 momentos y ahora le pido concretamente lo que necesito. Una oración que escucho de vez en cuando, y estábamos meditando acerca de ello. Señor, dale trabajo a la gente para que pueda diezmar. Eso es una tontería, eso es diabólico. Dale trabajo a la gente para que pueda darte. Tú le puedes dar siempre algo al Señor. Mucho o poco, pero tú siempre le puedes dar algo al Señor. Porque yo no veo a nadie entrar aquí desnudo. Y no veo, aparte de mí, alguno más, no veo mucho flaquito por aquí. O sea que todos comemos bien. 2, 3, 4 y hasta 8 o 10 veces al día. ¿Eh? Os reís, ¿eh? Ya sabemos quién es el que come más de 5 veces al día. Y le pedimos a Dios cosas que realmente no necesitamos. Cuando alguien dice, Señor, dale un trabajo a mi hermano para que pueda darte. No, digo, no, Señor, dale un corazón a mi hermano para que tenga fe y te dé, sabiendo que tú le vas a proveer. Hay que pedir bien. Por eso no encontramos ni el trabajo, ni el dinero, ni nada. Porque pedimos mal, porque pedimos egoístamente, porque pedimos para nuestros propios deleites. Y esto puedes extrapolarlo a todas las áreas de tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana. No le pidas a Dios lo que no necesitas, simplemente, o no seas demasiado general para disimular la falta de fe. No, pide lo que quieres pedir. Pide lo que quieres pedir. Porque ahí está nuestra confianza, en que Él nos escucha. Lo acabamos de leer y esta es la confianza que tenemos en Él, que Él nos oye. Eres un hijo, eres una hija de Dios, Dios te escucha. Dios está deseoso de escuchar tu petición, está deseoso ver esa fe en tu corazón cada día. Él te escucha. Amén. Ahora, esta confianza, ¿de dónde brota, mis amados hermanos? Pues seguimos viendo en este pasaje. Brota de la propia fe que Dios pone en nosotros, ¿verdad? Nace de Dios y brota en confianza, pero también de la experiencia pasada que hemos tenido con el Señor. Porque todos, absolutamente todos en este lugar hemos tenido 1, 2, 3, hasta 20 millones de ocasiones en las cuales Dios ha hecho algo en nuestro favor. ¿Amén? Pues esa experiencia también nos ayuda a tener confianza. Y además, y más importante, brota de la comunión íntima con el Señor. Volvemos a la relación. Ahora bien, ¿con quién decíamos, y nos dice la palabra, que el Señor tiene comunión íntima? Con los que le temen. Así que un requisito para ser escuchados por Dios en esa fe que Él ha puesto en nuestro corazón es ser temerosos de Dios y hacer su voluntad. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, lo tenemos ahí. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye. ¿Y qué tiene el hombre y la mujer temeroso de Dios? Que vive en comunión con Dios. Y dice ese versículo que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos les hará comprender, les hará saber, conocer su pacto, es decir, su voluntad. ¿Quieres pedir en la voluntad de Dios? Pasa tiempo con el Señor y descubre la voluntad de Dios. Entonces verás cómo la voluntad de Dios se convierte en tu voluntad. Y lo que pidas será aquello que Dios quiere que tú pidas, porque es aquello que Dios sabe que es bueno y necesario para ti. ¿Amén? El hombre y la mujer temeroso de Dios sabe que Dios lo escucha, porque sabe que viviendo en intimidad y comunión con Él, nunca va a pedir egoístamente, ni va a pedir cosas que sabe que Dios no da, porque esas cosas
sabemos que nos hacen daño y que no son necesarias, pero pedimos según su voluntad porque conocemos su voluntad. ¿Amén? Así podemos saber que pedimos bien cuando vivimos en su voluntad. Y tercero y último en este día, aunque podríamos estar aquí todo el año reflexionando en esto. En el Evangelio de Juan vemos otro condicionante, otro requisito para que la fe que Dios nos ha dado sea una fe que mueva montañas. Estamos hablando de relación, estamos hablando de oración, estamos hablando de conocer a Dios, estamos hablando de armonía, estamos hablando de hacerlo en el nombre de Jesús, de hacerlo en común acuerdo, todos juntos, de hacerlo de forma concreta y específica, donde Dios ve que hay fe en los corazones. Pero fijaros, Jesús, que gran parte de su enseñanza la utilizó para hablar acerca de la oración, acerca de la fe, acerca de los principios del reino de los cielos. El Evangelio de Juan, capítulo 15, nos habla, todos conocemos, ¿verdad? La vid y los pámpanos. Y esto lo que nos está hablando de nuevo es de relación entre Dios y sus hijos, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que Juan, capítulo 15, en los versículos del 7 al 12, no vamos a leerlo todo para no utilizar demasiado tiempo, pero en los versículos del 7 al 12 dice así la palabra del Señor. Juan 15, versículos del 7 al 12. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Wow! Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y sigue el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Amén? Si quieres vivir una fe que mueva montañas, tienes que permanecer en Jesús y en su amor. Y aquí la clave no está en el amor que nosotros tenemos por otros, está en el amor que Cristo tiene por nosotros. Y ahí es donde muchas veces se produce el conflicto, el cortocircuito. ¿Sabes por qué tú no eres capaz de amar a tu marido como deberías? Sencillamente porque no eres capaz de recibir y de vivir el amor de Dios y el amor de Cristo como Cristo quiere manifestarlo a tu vida. Y marido, lo mismo con tu esposa, y con tus hijos, y con tus hermanos, y con tus padres, y con tus amigos. Nosotros no podemos amar como Dios nos ha amado si no experimentamos y vivimos ese amor todo el tiempo. Porque de nuestro corazón humano no sale amor de verdad, no sale amor ágape, sale amor filios, sale amor de amistad, pero es un amor muy limitado, sale amor eros, es decir, un amor que tiene que ver con el otro sexo, ¿verdad? Con la mujer en el caso de los hombres, con los hombres en el caso de las mujeres, pero no es un amor ágape, es decir, no es un amor incondicional, completo, total y absoluto como es el que Jesús tiene por nosotros. Así que todo nace ahí. Para que esa dimensión horizontal de la fe se manifieste, tiene que haber una dimensión vertical que no tenga impedimento alguno. La vida de algunos creyentes está llena de oraciones, y esto lo digo porque como pastores lo experimentamos y lo vemos todo el tiempo. La vida de algunos creyentes está llena de oraciones sin contestar. Y muchos se preguntan, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no respondes a mi oración? ¿Por qué no me das aquello que te pido? ¿Por qué no acudes a mi llamado? Bueno, quiero recordar que no es la voluntad de Dios el no responder a las oraciones. El Señor se deleita, el Señor se goza en concedernos las peticiones de nuestro corazón. Y quiere que en su nombre, como dice el Antiguo Testamento, hagamos proezas y, como después dice Jesús, y movamos montañas. Pero tal y como estamos viendo, esto está sujeto a unas condiciones. No se puede orar ni pedir de cualquier manera. Y una de ellas, la que hemos visto en este pasaje de Juan, es la permanencia en Jesús.
Así que si tienes un lápiz, un boli, un móvil o buena memoria, recuerda esto, apunta esto. Dios responde a la oración de fe cuando permanecemos en Jesús. Dios responde a la oración de fe cuando permanecemos en Jesús. ¿Amén? Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Pues el propio pasaje que hemos leído nos da la respuesta. ¿Os estáis fijando que no estoy yendo a ningún otro sitio que no sea la propia Biblia? Porque es ahí donde nace y donde se culmina la fe que mueve montañas. En primer lugar, Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os será hecho. Es decir, ¿cómo permanecemos en Jesús? Guardando sus palabras, es decir, guardando sus mandamientos. Y el versículo nos dice, ¿cuál es el mandamiento de Jesús? Aquel donde se resume la ley y los profetas, que os améis unos a otros como yo os he amado. Primera clave, hermano, ¿sabes por qué Dios no contesta a tus oraciones en ocasiones? Porque no estás amando a la persona que tienes a tu lado como Dios te pide. No estás amando como el Señor te pide. Por eso la primera montaña que se debe remover es la que está en tu corazón y en mi corazón. La fe que agrada a Dios es la de aquellos que aman a su prójimo, que aman a su hermano, y son aquellos que están llenos del amor de Dios, porque de ahí procede el verdadero amor. Así que vemos que en estos pasajes que estamos examinando hay dos aspectos fundamentales. Uno, que si permanecemos en Jesús, Él permanece en nosotros. Es decir, Jesús está presente. Él está presente. Y además veíamos, como vamos a ver ahora en Juan capítulo 14, de que Él está presente para hacer de mediador, para mediar entre nosotros y el Padre. Para que el Padre te pueda escuchar, no es por lo bueno que eres, lo majo que eres, los muchos cultos que haces a lo largo del año, ni las muchas ofrendas que entregas. No. Si Dios te escucha, es única y exclusivamente por los méritos de Cristo. Porque la sangre de Jesús te cubre y los pecados han sido borrados y la culpa ha sido quitada. Y tú estás vestido de justicia y de santidad por la obra de Cristo. Solo por eso es que el Padre te escucha. Y solo por eso es que el Padre te ama. Pero esto nos da mucha confianza, porque sabemos que no depende de lo buenos o malos que seamos. Depende del amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Juan capítulo 14, versículo 12 dice así: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Hermanos, hermanas, la fe que mueve montañas es aquella que se manifiesta cuando oramos junto a otros, de común acuerdo, en armonía. En medio de esos, Jesús está presente y acude como mediador entre nosotros y nuestro Padre. Así que vivir en el amor de Jesús, permaneciendo en Él y en sus mandamientos, es garantía de que el Padre nos escucha. Y cuando el Padre escucha a sus hijos, las montañas se mueven. ¿Os acordáis cuando Jesús se acerca a la tumba de Lázaro? Y cuando todo el mundo lloraba y le reprochaba, si tú hubieras estado aquí, Señor, si no hubieses venido antes, él no hubiese muerto. ¿Y Jesús qué les dice? ¿No habéis entendido de que esta muerte no es, o que esta enfermedad no es para muerte, es para vida? Y se gira hacia el Padre y dice: Señor, gracias, porque siempre me escuchas. Porque siempre me escuchas. Y ahora vas a glorificar a tu Hijo. ¿Por qué Jesús tenía esa confianza? ¿Porque era Dios? No, porque como Dios se despojó, se hizo hombre y vivió toda su vida en íntima comunión y relación con su Padre. Y esa relación le daba confianza para saber lo que su Padre quería hacer, lo que su Padre iba a hacer y que su Padre lo escuchaba. Amén. Así que vivir en amor, en el amor de Jesús, es garantía de ser escuchados por Dios. Pero además, algo que quiero destacar es lo que hablábamos al principio en el contexto de ese pasaje de Mateo capítulo 18. Cuando habla de atar y desatar, muchas veces nos confundimos y nos liamos la manta a la cabeza. Pero en Mateo capítulo 18, que estábamos leyendo antes, leíamos que
Otra vez os digo, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero fíjate, el versículo anterior dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora sigue subiendo un poquito más, y fíjate cómo empieza el pasaje. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. En segundo lugar, lo que quiero destacar con esa permanencia en Jesús es la montaña quizás más grande que algunos tienen en su corazón, y es el perdón. El perdón. El perdón. ¿Quieres que Dios te escuche, mi amado hermano? ¿Quieres que Dios te escuche? ¿Quieres que tu fe mueva montañas? Perdona. Perdona. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. De otra manera, ni Dios te va a escuchar, ni vas a mover ninguna montaña. Fijaros que el Señor le enseña a los discípulos. Todo lo que pidiereis, el Padre os lo dará. Donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio, yo os lo daré. Y entonces Pedro, que era el más valiente o el más bocazas de los presentes, vale, Señor, versículo 21, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y él, que es muy bíblico, muy doctrinal, ¿hasta 7? El 7 es el número perfecto, es el número de Dios. Hasta 7, y ahí llega el zasca de Jesús en toda la boca de Pedro. Y el zasca en tu boca y en la mía. O mejor dicho, un zasca en el corazón. No, Pedro, no te equivoques. No te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Porque más de 70 veces 7 tú ofendes a tu hermano y ofendes a Dios, y tu hermano te perdona y Dios te perdona. ¿Quién eres tú para no perdonar a tu hermano? ¿Quién eres tú para guardar rencor a tu esposo, a tu esposa? ¿Quién eres tú para guardar rencor a aquel que te ha ofendido y que te está pidiendo perdón? ¿Eres tu Dios acaso? ¿Eres tú superior al que está a tu lado? ¿O no sois 2 fruto de la misma misericordia y gracia del Señor? Jesús está diciendo, si quieres que tu Padre te escuche, deberás perdonar todas las veces que sea necesario, sin excepción. Todas las veces que sea necesario, sin excepción. Y fijaros que esto nos lleva a la predicación más maravillosa, más profunda y más sublime que jamás un hombre haya hecho sobre la tierra, el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y allí Jesús, donde está enseñando los principios del reino de los cielos, en medio de su exposición, les enseña a orar. Y en el capítulo 6 de Mateo, el versículo 6 en adelante, empieza, así oraréis, entraréis en vuestro aposento, cerraréis la puerta y donde nadie os vea, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, y sigue hacia adelante. No está diciendo que haya que repetir esa frase todo el tiempo, simplemente nos da una pauta, un ejemplo de cómo debemos dirigirnos a nuestro Padre. Pero no se queda ahí, sino que cuando llega al versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si hay algún orgulloso, rencoroso en esta mañana, no le voy a pedir que levante la mano. Le voy a pedir que doblegue su corazón porque tiene un gran problema delante del Señor. El que no perdona no es perdonado por Dios, y el que no es perdonado por Dios no se va al cielo, se va al infierno. Evangelio de Jesús. Así que si ni siquiera estamos en el cielo, ¿cómo vamos a pedirle a Dios que nos conteste? Si Jesús le dijo, o mejor dicho, un ciego que había sido sanado por Jesús dijo, sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino a los que son temerosos de Dios y hacen su voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para tu vida, para que la fe que Dios te ha dado mueva montañas, es que no solamente ames a tu hermano, sino que le perdones todas las veces que sea necesario. ¿Amén? Aquí os cuesta decir amén, ¿eh? Aquí os duele decir amén, ¿eh? Este es el Evangelio de Jesús, una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y sobre todo a la montaña de orgullo, de rencor, resentimiento, vanidad y autosuficiencia que hay en nuestros corazones. Pero no te preocupes, Dios es mucho más grande y Jesús es mucho más bueno que todo eso.
Y Él seguirá insistiéndote una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Te irás perdiendo bendiciones, iremos dejando atrás cosas buenas para nosotros, pero Dios seguirá insistiendo porque Él nunca deja tirado a uno de sus hijos en la cuneta. Él insiste hasta que nos rindamos a sus pies. Ahora bien, que te llegue tiempo de escasez, que te llegue tiempo de soledad, que te llegue tiempo de tribulación, tiempo de enfermedad innecesario, pues quizás porque Dios usa todo lo que tiene a su alcance para que aprendamos y que nuestro corazón se humille y nuestro corazón se quebrante delante de Él. Pero no porque no quiere que prosperemos ni nos vaya bien, sino porque nos ama y sabe cómo tratar y cómo ministrar nuestros corazones. ¿Amén? Así que si Dios no perdona al que no ha perdonado, significa que Dios no escucha la oración de fe de aquel que no perdona. Pues el que no perdona no vive en comunión con su hermano. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Si para poder pedir con fe y que Dios nos escuche tenemos que tener comunión y armonía, si no perdonamos no hay comunión y armonía. Y si no hay comunión y armonía, Dios no nos escucha. Y si Dios no nos escucha, no hay fe que valga ni montaña que se mueva. Y esto nos lleva al último aspecto que quiero ver hoy. Y es que si permanecemos en Jesús, permanecemos en su amor, permanecemos en una actitud de perdón constante, porque sabemos que Dios nos perdona, vivimos en la unión fraternal que permite a la fe mover las montañas. Mirad, hace unos días estaba hablando con un hermano, hablamos de tema de trabajo, y que si el trabajo, que si esto, que si lo otro. Entonces me dio una respuesta que a mí personalmente, pues no, quizás me esté escuchando ahora por la radio, no sé, ¿está por aquí? Está por aquí. Me decía, es que no sé, es que tal, es que cual, es que... Yo esa respuesta no la quiero. Me hubiese gustado que me hubieses dicho, mira, necesito que oremos juntos por esto, porque yo tengo que dar este paso, tengo que ir a este lugar y no tengo los recursos. Vamos a orar juntos, vamos a ponernos de acuerdo. No me digas que no puedes ir porque no tienes dinero, porque el problema no es el dinero. No, pero es que yo no estoy acostumbrado a pedir, no me gusta pedir. Yo, muy mal, eso es que desconoces a Dios y desconoces la palabra. Porque la Biblia nos dice que pidamos y que se nos dará, pero no dice que pidamos siempre solos. Así que le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Desde este día vamos a orar para que Dios provea. Y si al final del trayecto no llega, no te preocupes, que lo que te falte te lo dejo yo como hermano. Pero vamos a orar creyendo que Dios lo va a hacer. Y nos pusimos a ello, eso fue el martes, creo que fue. El martes, por la tarde. El martes por la noche, me escribe y me dice, me ha salido trabajo. Parece mentira, digo, mentira no. Es aplicar los principios de la palabra. Cuando aplicamos los principios de la palabra de Dios a nuestra vida, ¿sabéis lo que hace la palabra? Actúa, porque la palabra es viva y es eficaz. Ahora, hay que doblegar el espinazo, hay que gastar las rodillas. Yo creo que los jóvenes hoy día oran mucho, porque vienen todos con los pantalones rajados en las rodillas. Digo, oran más que nosotros. Tienen la rodilla gastada siempre. O sea que yo luego me fijo debajo del pantalón a ver qué hay y ahí no veo callo. Ahí no veo callo. Para que Dios actúe, tenemos que dejar que sus principios eternos se manifiesten en nuestra vida. Amén. Tenemos que ponernos de acuerdo en aquello que pedimos. Y esto solo es posible entre aquellos que permanecen en Jesús, viviendo en amor y en perdón, como decíamos. Y es que, mis amados hermanos, el amor y el perdón nos lleva a la comunión. Yo no sé tú, pero yo no puedo pasar ni una sola hora enfadado con Loide. Es más, no me he pasado en todos los 15 años que llevamos juntos, nunca ni una sola hora enfadado con ella. Soy incapaz. Soy incapaz. ¿Cómo voy a enfadarme con ella si me enfado con ella me enfado conmigo mismo? Y hay que ser tonto para estar enfadado con uno mismo. Es que si la daño a ella, me daño a mí mismo. Y hay que ser tonto para dañarse a uno mismo. Si la ofendo a ella, me estoy ofendiendo a mí mismo, porque delante del Padre somos una sola carne, es indivisible. Así que si la ofendo, me estoy ofendiendo a mí mismo. Y no creo que haya aquí nadie en su sano juicio que se ponga delante del espejo y diga, qué tonto eres, qué payaso eres, mira que no puedes. No, no hay nadie así. Y si lo hay, que me lo diga y yo oro por él. Pues eso, llévalo a la vida de la iglesia. Llévalo a la vida de la iglesia. En Cristo somos, ¿cómo? Uno. Por eso yo tengo muchos problemas con los independentistas.
Y no por temas políticos, sino por temas de corazón. ¿Sabéis quién era un independentista? Judas Iscariote. Sí, era independentista. Él quería la independencia de Israel. Le importaba poco la salvación de su alma. Él quería que Israel fuese libre de los romanos. Quería una provincia libre, aparte. Otro independentista, Pedro, que por la espada quería conseguir aquello que solo se podía conseguir a través de la cruz de Jesús. Independentista es aquel que prefiere, yo tengo razón y me quedo con mi razón, antes que decir, aunque me hayan hecho daño, voy a perdonar. Voy a pedir perdón aunque me haya equivocado, porque mi hermano es en mí y yo soy en mi hermano porque somos uno. ¿Veis cómo la montaña más grande está en nuestro corazón? Somos capaces de pasarnos meses o años enfadados con alguien, con quien vamos a pasar toda la eternidad, ¿o no? Porque muchos se presentarán delante del Padre. Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas, predicamos el Evangelio, y Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí, nunca te has humillado, nunca has pedido perdón, nunca has perdonado. Y esos son los frutos que Cristo tiene que ver en nuestros corazones: humildad, compromiso, sencillez. Es el fruto del Espíritu. El gozo, la paz, el amor, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, sí. Pero todo eso nos lleva a una vida práctica, en la cual, viviendo en esos principios, viviendo en la unión fraternal con mis hermanos, la fe actúa para mover las montañas. Amén. Decíamos que la duda y que la incredulidad ahogaban la fe. Lo decíamos la semana pasada, ¿verdad? Pues en esa relación vertical, la duda y la incredulidad son echadas fuera por la fe. ¿Qué es lo que ahoga la fe en la dimensión horizontal? ¿Qué es lo que ahoga la fe? La falta de amor y la falta de perdón. Es decir, la falta de unidad, de comunión con tu hermano que se sienta junto a ti. Cuando tú no te pones de acuerdo ni con la persona que está a tu lado o con la que convives cada día en la casa, ¿cómo pretendes que Dios escuche ni una sola oración de la que le haces? ¿Cómo pretendes? Cuando tú no te pones de acuerdo y no caminas junto con tus hermanos, que son la iglesia de Cristo, que son la esposa amada del Señor, que son de la misma sangre, y no sangre física, sino sangre espiritual, la sangre de Jesús por ti y por mí. Si no te pones y no caminas junto a ellos, ¿cómo puedes pretender que Dios te escuche? Yo no sé vosotros, pero los que tenemos ya hijos en una cierta edad en la que están casi siempre peleándose, hay veces que llegan, no, papá, digo, escuchadme una cosa, hasta que no os pongáis de acuerdo yo no os escucho. ¿Verdad? No, pero es que ella, pero es que él. Escuchadme una cosa, sois hermanos, hasta que no os pongáis de acuerdo yo no os escucho. Y sabéis, el 99,9% de las veces se ponen de acuerdo porque quieren ser escuchados. Pues llévalo al terreno de tu vida espiritual con el Señor. Llévalo al terreno de tu vida espiritual. Fijaros hasta qué punto, ya estoy terminando, el Señor nos habla en este aspecto y le da importancia. Porque quizás alguno pensaba que le iba a hablar de unos principios que nos iban a llevar a correr como el búfalo y saltar como las águilas y volar por no sé dónde. Entonces, no. El Evangelio de Jesús es de andar por casa. El Evangelio de Jesús es del día a día, es de las cosas sencillas, donde nuestro corazón más falla. Mateo capítulo 5, estamos en el Sermón del Monte todavía, ¿de acuerdo? Un poquito antes de que Jesús enseñe acerca de la oración. Mateo capítulo 5, versículo 22. Y acordaros que estamos en el último punto hablando de la necesidad de la permanencia en Jesús, por medio del amor, por medio del perdón y por medio de la unión fraternal, ¿de acuerdo? Si esos tres condicionantes se dan, el Señor responde a las oraciones y la fe mueve montañas. Mateo 5, versículo 22, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sabéis? He mirado la traducción de fatuo en el lenguaje actual. ¿Sabéis lo que significa? Imbécil. ¿Sí? Decirle imbécil a tu hermano te expone al infierno de fuego. Tú le dices cosas peores al que está a tu lado.
y piensas cosas peores del que está sentado detrás tuyo y delante. Y luego le pides a Dios que mueva la montaña. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no traigas tu ofrenda al altar. Déjala a los pies del altar. Jesús está hablando en un contexto judío. Está hablando del Sanedrín, que son los que juzgaban entre los asuntos. Está hablando del altar de las ofrendas en el templo de Jerusalén. Pero vamos a llevarlo al ámbito espiritual, que es el que nos corresponde a nosotros. Deja tu ofrenda delante del altar, no la eches. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de dinero, es una cuestión de corazón. Tú puedes venir aquí y un día sentir, o que Dios te diga, o que te levantes con una inspiración especial. Mira, pues voy a coger y voy a poner aquí 3.000 euros para la iglesia, para que lo usen para misiones. Si tu corazón no es recto delante del Señor, esa ofrenda es basura delante de Dios, por muy grande que sea. Y si a Dios no le agrada, a mí tampoco. Si tú estás enfadado, si tú estás molesto, si tú no has perdonado al que se acuesta contigo cada noche y se levanta contigo cada mañana, si tú no vives en armonía y comunión con el resto del cuerpo, guárdate tu dinero porque Dios no lo quiere. Arréglate primero con tu hermano, con tu hermana. Y después trae tu ofrenda, trae tu petición, trae lo que tengas que traer delante del Señor. Porque no es una cuestión de dinero, es una cuestión de corazón. ¿Amén? Es una cuestión de corazón. Así que, hermanos, al igual que la duda y la incredulidad son los enemigos de la fe, la falta de perdón y de unidad impiden que Dios escuche la oración de fe. Así que yo te invito a que las deseches de tu vida y que le permitas al Señor sorprenderte. Y yo le doy muchas gracias al Señor, le doy gloria a Dios. Porque, ¿sabéis? Cuando llegamos hace 5 años, la situación de la iglesia era una. Yo miro ahora y digo, somos otra iglesia. Dios ha hecho un milagro maravilloso. Dios ha hecho cosas fantásticas y maravillosas. Cuando yo llegué aquí muchos hermanos, hermano, tenemos que hablar. Digo, ¿por qué? Es que me ha pasado esto. Digo, se arregla hablando con tu hermano. No, pero quiero que estés presente. Digo, no, ya está el Espíritu Santo, déjame a mí tranquilo. Sé valiente y arréglate con tu hermano y déjate de tonterías y de niñerías. Y sabéis, poco a poco los creyentes, los hermanos han ido madurando esto. Han ido madurando esto. Hasta que somos lo que somos hoy, una iglesia madura. Una iglesia unida. Una iglesia fuerte que cumple con el propósito de Dios. Amén. Pero ahora más, Dios quiere que vayamos más allá. Porque claro, en la vida de la iglesia, como en cualquier organismo vivo, hay conflictos, hay peleas, hay historias, hay dificultades, especialmente en los matrimonios. Especialmente en los matrimonios que... ¿De qué está conformada la iglesia? De familias, de matrimonios, de parejas con hijos o sin hijos, pero de matrimonios. Y ahí es donde empiezan muchas veces los conflictos. Luego llegan los conflictos con los hijos. Y, bueno, todos conocemos la historia porque, como dice el refrán, en todas las casas se cuecen habas y en la mía a calderadas. Pero, Jesús quiere que vayamos un paso más. Jesús quiere que vayamos un paso más. Dios no quiere que vivamos una vida mediocre. El Señor no quiere que vivamos una fe cutre, una fe limitada. Algo que yo estoy desarrollando en este año y que le estoy pidiendo al Señor es precisamente eso. Señor, dame una fe que mueva montañas. ¿Y sabes lo que me está diciendo el Señor? Vale, muy bien, ama a tu hermano. Vale, muy bien, honra a tu esposa, más aún de lo que lo haces. Vale, muy bien, perdona al que te ofende. Vale, muy bien, humíllate delante de tu hermano, delante de tu prójimo. Vale, muy bien, un paso más en las cosas que a Dios le importan, porque son los principios del reino de Dios. Y doy testimonio, mis hermanos, de que Dios está respondiendo. Doy testimonio de que Dios está haciendo cosas maravillosas. Primero en mi corazón, removiendo montañas que estaban ahí por años y dejándome ver un horizonte mucho más despejado, donde no hay nada que impida que Dios haga su obra. Porque Dios quiere que disfrutemos de eso. Y es que la fe que mueve montañas es la que nace del corazón de Dios y se manifiesta en la vida de los hijos de Dios. Dios te ha dado esa fe a ti, pero para que tú la ejerzas necesitas vivir una relación íntima con el Maestro, una relación íntima con Jesús todo el tiempo, y no solo en tu casa, también aquí, también aquí, también aquí. Alguien un día me dice, pastor, yo no puedo ir nunca al culto de oración, pero quiero que Dios me use en el ministerio. Digo, pues vamos a cambiar las tornas. Ven al culto de oración y ya Dios hará lo que tenga que hacer después. Dios no puede usar al que no es fiel en lo poco. Y que no me diga, no, es que yo no tengo tiempo. ¡Mentira! Es que ahora te apetece estar en casita, cenando y metiéndote en la cama, viendo la tele, o leyendo un libro o haciendo otra cosa. Pero es que hay un poder en la oración unida.
Hay autoridad de Dios delegada en la iglesia. Cuando juntos venimos al tiempo de la oración, nos ponemos de acuerdo y le pedimos al Padre como un solo cuerpo, un solo corazón, una sola mente. Y muchas veces tú haces el ridículo delante de los infiernos pidiendo sin fe y sin argumentos. Pero cuando empiezas a pedir bien, cuando empiezas a pedir en la voluntad de Dios, cuando empiezas no solamente a entender esa dimensión vertical, sino a vivir en esa dimensión horizontal de que somos un cuerpo, de que juntos somos más, de que juntos podemos más y de que juntos es que tenemos que pedir al Padre, entonces ya no ves el culto de oración o el tiempo de oración de la iglesia o la oración de por la mañana, que por cierto mañana empezamos la semana de oración, que lo sepáis, aprovecho la coyuntura. No lo ves como, otra vez, no sé. No, lo ves como una oportunidad de alcanzar el corazón del Padre, de que Dios se manifieste y de que los infiernos tiemblen una vez más. Porque has removido la montaña que hay en tu corazón, de pereza, de individualismo, de independentismo, de orgullo, de miedo, de temor, de yo qué sé lo que puedas tener, que todos tenemos esas cosas. Pero cuando nos presentamos delante de Jesús y decimos, Señor, vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos, Señor. Vamos a ser honestos. Vamos a ser claros. Vamos a hablar de hombre a hombre o de hombre a mujer. Depende de quién le haga la oración. Vamos a ser honestos. ¿Cómo puedo hacer que tu vida sea mi vida? Y que tu vida se manifieste en la mía. Y entonces Dios habla. Dios habla. Dios se manifiesta. Pero Dios no te va a llevar a ningún sitio, ni forzadamente, ni obligadamente, ni allá donde no estés preparado para ser fiel. El Señor antes tiene que llevarte al punto de la fidelidad en las cosas pequeñas. Y la fidelidad en el amor, en la unidad fraternal, en el perdón, en la relación, en la oración, en la vida comunitaria. Yo le doy gracias a Dios, porque desde que hemos empezado el año, los tiempos de oración de los miércoles están siendo maravillosos. ¿Sabéis? Esta zona de aquí se llena de gente. Y no de gente esperando a que acabe la hora para irse para su casa, no, de gente orando, gente ferviente buscando al Señor, gente que desafía las propias situaciones, que desafía los miedos, que desafía la necesidad para decir, Señor, sabemos que en ti tenemos esperanza y a ti clamamos. Y yo le doy gracias a Dios por ello, pero sigo orando por aquellos que seguís demasiado cómodos en vuestra rutina diaria, pensando que lo estáis haciendo bien, cuando no lo estáis haciendo bien. Que no entendéis de que hay montañas que Dios quiere que tu fe mueva cuando te pongas de acuerdo con tus hermanos en un mismo lugar, en un mismo tiempo, a una misma hora, con un mismo objetivo. Que es lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Amén. Así que dicha relación nos va a llevar a la armonía con el Señor. Nos va a llevar a la armonía con nuestros hermanos. Y, ¿sabéis? Hay muchos lugares donde poder estar en esta hora, o en la hora del tiempo de la oración, o en cualquier hora. Pero yo he descubierto una cosa en mi vida, y lo descubrí cuando era bien pequeñito, y es que no hay mejor lugar que estar donde la presencia de Jesús se manifiesta. Y es verdad que podemos tener un tiempo hermoso en nuestra casa, con nuestra mujer, nuestros hijos, en un tiempo de oración con los hermanos, con los amigos. Es verdad, Dios está con nosotros, pero hay algo especial que es insustituible cuando estamos en la presencia de Dios, o Dios está con su presencia en medio de la iglesia, que es su cuerpo. Eso no lo podemos sustituir. No lo podemos sustituir. No podemos querer hacer de nuestra casa la iglesia. Es que nuestra casa es parte de la iglesia. No podemos querer vivir cosas aparte que Dios solo manifiesta en medio de su pueblo, en medio de su casa, en medio de su cuerpo, que es la iglesia. Dios se manifiesta de muchas maneras y de muchas formas. Y Dios puede hacer que muevas la montaña a solas en tu habitación, de rodillas, clamando al Padre un día y otro hasta que Dios responda. Pero ten por seguro que cuando tú comprendas que viviendo en amor, permaneciendo en Jesús, perdonando las veces que haga falta y pidiendo perdón todas las veces que sea necesario y viviendo en unidad con el cuerpo, si pidiésemos cualquier cosa en un común acuerdo, en armonía, en sintonía, con un solo pensamiento, tened por seguro que, como dice Jesús, el Padre nos escucha y en su nombre, Él nos lo